Hola chicos, en este video tutorial vamos a hablar de diferentes tipos de planos cinematográficos. Dice cinematográficos, dice también planos fijos en términos de fotografía. Vamos a, mirar, vamos a ver los que son más típicos. Evidentemente, planos hay muchísimos tipos en base al encuadre, en base al ángulo de la cámara, en base a cuál de los elementos está enfocado, en base a todo tipo de posibles distorsiones, en base a la iluminación, etcétera. Para este ejercicio, sin embargo, nosotros vamos a ver, pues eso, más o menos algo más de una docena de planos que van a ser los absolutamente típicos e indispensables. En ese sentido, vamos a ir de lo más general a lo más concreto, a lo más pequeño, y luego vamos a ver una serie de planos que son característicos en base a su posición, ya bien sea porque están muy bajos, muy altos o por su ángulo. Bueno, vamos a empezar con el más típico. Este, digamos que sería el plano panorámico, en el que vemos la escena completamente, vemos las casas, vemos el escenario, vemos perfectamente dónde están situados los tres figurantes, los tres personajes principales de este escenario. Es el típico plano que se emplea precisamente para contextualizar, para situar, para que veamos de un solo vistazo dónde están la mayor parte de los personajes. Luego, como si estuviéramos funcionando con un zoom, como si nos fuéramos acercando, ya bien sea usando la lente con un zoom o físicamente con la cámara, veis que nos hemos plantado en lo que se llama un plano general. En este plano general el escenario se vislumbra perfectamente, sabemos que estamos en un escenario urbano, sabemos que hay casas, sabemos que aquello es una calle, pero ya no vemos las casas completamente, ya no vemos sus tejados, ya no sabemos si es una calle más o menos grande, larga, estrecha, sabemos menos, pero nos hemos acercado a los tres personajes, los hemos centrado en esta ocasión además, y vemos que los tres personajes van a jugar un papel fundamental. Nos seguimos acercando. Veis que del plano general al plano americano hay poca diferencia, pero esa diferencia es sustancial en el sentido de que en el cine europeo precisamente esto que estamos viendo se consideraría pues una falta en cuanto a elegancia, en cuanto a norma. No sería un planteamiento en términos compositivos correcto, porque al personaje principal sobre el que estamos poniendo el foco precisamente le hemos cortado las piernas, le hemos cortado a la altura precisamente de los tobillos. Pero insisto, en América, en la meca del cine hollywoodiense, precisamente a eso se debe el nombre de este plano, pues se considera perfectamente válido y por tanto nosotros lo tenemos en el cajón como un recurso más. Nos seguimos acercando y ya veis que en el momento en que el personaje principal le tenemos prácticamente solamente de tronco para arriba, le estamos enfocando de cintura para arriba, esto es lo que se llama un plano medio. Ya nos interesa bastante menos lo que es el contexto y el entorno, lo usamos fundamentalmente para centrar el foco precisamente de la atención del espectador en ese personaje. Tenemos los otros dos figurantes que se les ve de cuerpo completo en el fondo, pero ya veis que empiezan a estar desenfocados, y lo que es el contexto general del escenario pues ya solamente se puede vislumbrar a partir de una serie de detalles como las ventanas. Seguimos acercándonos, esto ya sería un plano corto, ponemos el foco y el interés en la cabeza, en la cara, se vislumbran todavía los hombros, efectivamente el fondo todavía se aprecian bastantes detalles, pero lo dicho, una vez que está desenfocado ese fondo, el espectador centra su atención precisamente ya en la cara, en la expresión, en la mirada, en el pelo. Vamos acercando más todavía, esto ya es lo que se llama un primer plano. En el primer plano la cabeza, la cara, ocupa la mayor parte de la composición, el fondo suele quedar extremadamente desenfocado, a no ser que trabajemos con mucha profundidad de campo, pero generalmente
de lo que se trata en este tipo de planos es de centrar fundamentalmente la atención ya en detalles del gesto, en incluso detalles del tipo las arrugas, las arrugas de la cara. Seguimos acercándonos y ya incluso la cara, lo que es la cabeza, ya se sale del cuadro, ya nos centramos en detalles incluso más específicos de la cara, ya bien sea la mirada, en el sentido de que ya no se ve todo el contorno de la cara, la expresión de la boca, un detalle que podamos ver a lo mejor en la nariz, una mosca que se posa sobre la frente, un detalle de las gafas, un detalle de algún tipo del pelo, por ejemplo de la barba o del bigote, etcétera. Y luego ya esto es lo que se llamaría un plano detalle. En el plano detalle ya nos centraríamos, ya pues en este caso lo estamos viendo el ojo, que tantas veces seguramente habréis visto en series, sobre todo también en animes, pero no necesariamente tiene que centrarse este plano de detalle en una parte de la cara, en una boca, en la nariz, en la oreja, sino también puede ser, por ejemplo, un anillo en la mano, puede ser la manicura de las uñas, que nos va a dar una información específica sobre el personaje, o el detalle de una pistola en el cinto, una hebilla de un cinturón, unas espuelas en las botas, por ejemplo, de un cowboy, etcétera. Aquí ya vamos a adentrarnos en planos que ya son, digamos, más extravagantes, más extremos en cuanto a también su capacidad para expresar emociones. En este caso estamos viendo un contrapicado en el que nos situamos, digamos, sometidos al personaje principal. El personaje, veis que se genera una perspectiva cónica de 3 puntos en las que las piernas aparecen más largas de lo que realmente son. La cabeza vemos el mentón. Generalmente eso implica que cuando el personaje mira directamente a la cámara nos tiende a intimidar mucho más, y de hecho este personaje veis que aparece tan grande básicamente como las casas que aparece a su alrededor. Se emplea, por ejemplo, para situarnos frente a un personaje particularmente intimidatorio o un superhéroe que queremos dotarle de especial fuerza. Aquí, por ejemplo, lo que hemos hecho es situar la cámara a la altura del suelo, pero sin ese contrapicado. No hemos cambiado el ángulo de la cámara respecto del eje X, ni mucho menos, pero esto se suele emplear, por ejemplo, para dar sensación de grandes muchedumbres, poner la cámara a la altura del suelo, por ejemplo, en una pista de baile, poner la cámara en el suelo en una gran ciudad para ver la cantidad de zapatos y de piernas que se van moviendo. También lo podemos emplear a modo de plano de detalle a la hora precisamente de enfocar a los zapatos, que son elementos que suelen dar muchísima información sobre los personajes a los que estamos o bien fotografiando o bien filmando. Esto es lo que se llama un plano holandés. Como podéis apreciar, de lo que se trata es de girar la cámara alrededor del eje Y, al punto que el horizonte ya no es paralelo al suelo, y esto es lo que se suele emplear sobre todo en películas de terror o en películas de suspense, para generar precisamente esta sensación de que se nos está cayendo la composición a uno de los lados. Genera inquietud, da la sensación de que la cámara no está bien puesta, da la sensación de que se van a caer los 3 figurantes a uno de los lados, y esto es precisamente lo que se emplea cuando quieres proyectar la sensación en el espectador de que lo que está sucediendo pues no da buena espina, ni mucho menos. Aquí tenemos exactamente lo contrario de lo que habíamos visto antes. Esto es lo que es un picado en comparación con el contrapicado que habíamos visto antes. Aquí situamos la cámara por encima del personaje y veis que la perspectiva cónica de 3 puntos se invierte.
tenemos el tercer punto de fuga debajo del suelo. Los personajes se vuelven literalmente cabezones, las piernas se acortan y nosotros como espectadores nos da la sensación de que dominamos precisamente la situación, de que estamos por encima de estos personajes que se vuelven vulnerables ante nuestra grandiosidad, ante nuestra enormidad, ¿verdad? Fijaos que las casas también son bastante pequeñas, pero ya no son pequeñas en relación al personaje, que ya no se vuelve monstruosamente grande, sino que se vuelven también bastante pequeñas a nuestros pies, es decir, que si controlamos completamente todo el escenario. Esto es lo que se llamaría un plano picado a 90 grados, es decir, que lo que hacemos es que nos situamos directamente, ya bien sea con una grúa, con un dron, con un helicóptero, y grabamos ortogonal al suelo, perpendicular al suelo, es decir, que prácticamente lo que son las expresiones no las vemos, y es una decisión compositiva bastante artificiosa, pero que nos puede permitir en un momento dado tener una visión de conjunto del escenario. Es como si estuviéramos viendo un plano, vemos perfectamente hacia dónde van, de dónde vienen, tenemos una visión casi técnica de lo que está sucediendo. Esto se usa sobre todo mucho de aquí a un tiempo en episodios televisivos, lo vais a ver seguramente muy a menudo en las típicas series americanas. Esto es algo que seguramente vais a ver muy pocas veces. Esto es el contrario del picado de 90 grados, lo que se llama un plano nadir, y es que literalmente vemos desde abajo ya los personajes, los estamos viendo de nuevo perpendicular al plano del suelo, pero en esta ocasión lo que hemos hecho es que el suelo lo hemos convertido en una superficie transparente, y concretamente en el caso de Blender, como nos podemos permitir este tipo de artificios, pues lo que hemos hecho es quitar el suelo directamente. Los personajes flotan como si estuviéramos, lo dicho, viéndoles desde abajo. Esto tiene, digamos, la intención expositiva de ponernos como si estuviéramos viendo el mundo desde una alcantarilla. En este caso seríamos seres el espectador se convierte en una especie de ser underground, que mira las cosas desde abajo sin ser visto a su vez, ¿verdad? Bien, aquí ya empezaríamos desde el principio. Bueno, pues estos 14 tipos de planos diferentes son los que vamos a fotografiar, por decirlo de alguna manera, a renderizar en Blender. Pero para eso, primero vamos a tener que modelar tanto la casa como los personajes como la calle. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo, tanto en la versión 2.81 como en la versión 2.76. No os preocupéis aquellos de vosotros que tenéis ordenador un poquito más antiguo, porque voy a repetir el vídeo tutorial 2 veces. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente vídeo.